De verdad que con amigos como ustedes dos yo no me muero de hambre. Bienvenido, doctor, qué gusto. Aunque no quisiéramos tratarnos nunca. No. Doctor, ¿cuáles son los casos más frecuentes que usted trata en su consulta en República Dominicana? Sí, en mi condición de neurólogo, lo que yo más veo es lo común, la migraña. Cefaleas tensionales, de sur, de norte, etcétera, supermercados. Esos son amigos, son mis amigos, ¿no? Tapones. Tapones. Amén. Amén. Bueno, todos esos elementos son mis amigos, porque producen la cefalea tensional. Entonces, ese es el común del neurólogo, el dolor de cabeza. Pasamos entonces ahí a la segunda instancia, que van entonces a las condiciones ya más serias, como los accidentes cerebrovasculares, los derrames, como se conocen a nivel popular. Esos derrames cerebrales que son de dos tipos, isquémicos y hemorrágicos. Pasamos a una tercera instancia. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre el isquémico y el hemorrágico? Que la isquemia es taponamiento, es falta de sangre. La hemorragia es rompe un vaso y hay sangrado. Pero a nivel popular los dos son derrames. Le dio un derrame. Ese derrame pudo haber sido falta de sangre, un infarto, o rompimiento de vaso, aneurisma, malformación, sangrado. Es decir que a nivel popular el derrame son dos cosas que totalmente diferentes, porque isquemia es falta de sangre, es infarto, y derrame es sangrado. Entonces el pueblo los conoce ambos como, los define como derrame cerebral a los dos. Va entonces a una tercera o cuarta instancia, que están las epilepsias, las convulsiones epilépticas, y algo que también es muy común en nuestro medio, que son los dolores de espalda, las hernias discales. La columna vertebral tiene un disco entre vértebra y vértebra que sale un poco y produce el síndrome ciático, que es común. Están las cervicalgias. Las cervicalgias son producto del mismo estrés, de la cotidianidad, los afanes de vida. Ese es el grueso de la consulta neurológica. Doctor, ¿el neurólogo se auxilia del psiquiatra o es al revés? ¿El psiquiatra se auxilia del neurólogo? Esa es una pregunta conflictiva. ¿Por qué razón? Porque somos iguales. ¿Qué pasa con el neurólogo? El neurólogo es el médico internista del cerebro orgánico. Por eso. Entonces, ¿qué es lo primero? No, lo orgánico. No, lo orgánico. No, el psiquiatra. Digo el neurólogo. El neurólogo, ya. ¿Por qué el neurólogo? Vamos a suponer que usted amanezca un día viendo cosas que no existen. ¿Qué le pasó a esa dama? Esa parte orgánica, descartar que no haya tumor, que no haya malformación, que no haya una parasitosis, por ejemplo una cisticercosis. O una descompensación que química. No haya biológico. Exactamente, biológico. No. Por ejemplo, hay gente que pasa malas noches. En esa cuarta mala noche tienen unas conductas bizarras. O sea, el paciente se deteriora en términos metabólicos y puede producir conductas bizarras. Entonces, al neurólogo le corresponde determinar que esa conducta anormal no obedezca a una alteración biológica. El neurólogo se da cuenta en caso de que lo requiera el paciente por alguna condición particular, que puede ser la familia, ver si el cerebro está funcionando adecuadamente. Sí, ¿Y cómo se hace eso? Bien. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? El diagnóstico, lo primero, y todavía, cientos de años después, sigue siendo la historia clínica lo más importante. Nombre, edad, etcétera. Usted, no doctor, que yo mire, yo estoy inmersa en esta conflictiva, que tengo la problemática tal, que tengo el conflicto tal, que tengo aquello, que tengo lo otro, que tengo... Entonces, esa historia clínica detallada, con tiempo, usted ya ahí, uno se da cuenta por dónde anda la cosa. ¿La ira es una enfermedad?
No, o la una ira- descompensación química cerebral. No. Y la violencia. No, la violencia es una conducta. Pero Y no una tiene nada que ver consecuencia. con lo orgánico. Sí, no, innegablemente. Por ejemplo, tomemos un detalle. La epilepsia del lóbulo temporal. Ese epiléptico del lóbulo temporal, que tiene mucha carga emocional, esa entidad, puede debutar con lo que hacen estos americanos, que cogen 20 rifles, se suben una y matan 20. Pero ven acá, este señor que estaba razonablemente sano ayer, ¿por qué debuta con esta violencia? Se puso loco. No hay mucha gente ahora que mata a otro y los parientes y el vecindario refiere, pero él era muy tranquilo, ese era el hombre más decente. ¿Qué pasó con ese individuo? Con ese individuo pasaron dos cosas. O que hizo un estado de locura, un estado de desconexión con la realidad, o puede ser parte de un estado epiléptico, de lo cual él no tiene ninguna responsabilidad. No me digas. Él subió, mató al otro y él no recuerda haberlo hecho. O sea, no hubo ni premeditación, no hubo alevosía, no hubo ensayanza. Él en un momento dado estaba sano y ¡pap! Su cerebro se descompensó, se alteró de forma tal y cometió un acto de barbarie de la cual él no tiene responsabilidad legal. ¿Y qué tan común es eso? Es poco común, felizmente es poco común. Claro, por ejemplo, yo he tenido en mi práctica privada abogados que me han ido a visitar para decirme que su cliente es epiléptico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir él? Que yo diga que el paciente es epiléptico porque no hay que soltarlo, Exonerarlo. hay que mandarlo a su casa porque él no cometió nada, entre comillas. No fue él, fue su cerebro que lo Fue su traicionó. cerebro que lo traicionó. Entonces, Oh. no, amiguito, no. Ese paciente no es epiléptico. Entonces, en ese término, es importante ver qué produce la violencia. Tomemos ahora que estamos viviendo momentos de violencia, matan a las mujeres, matan a los policías, matan la que ustedes mencionaron ahorita, el policía este que con mucho honor desechó la estimulación del narcotráfico y lo mataron por serio. Óigame, es lo que tú dices, Ramón. Ese señor merece, que su familia merece casa y un sueldo para toda la vida. ¿Dónde radica la violencia del ser humano? La violencia tiene tres grandes vertientes. Tiene la vertiente orgánica del cerebro, tiene una vertiente social y tiene una vertiente cultural de formación. ¿Y qué pesa más? La genética es la importante. Lo cultural tiene un 30 o 40%. ¿Qué es lo cultural? Usted le enseña al niño en un hogar de violencia, el papá maltrataba a la madre, el abuelo maltrataba a la abuela, y ese niño se cría en un ambiente sórdido de un hogar disfuncional. Óigame, innegablemente a él lo que le enseñaron fue a ser violento. Él no conoce amor, él no conoce paz. Imagínese usted un niño criado con una abuela, la pobre, cansada, que lo primero que le dice, mira, muchacho, el diablo. Muchacho, el diablo por la mañana, muchacho, el diablo al mediodía. ¿Qué se cree él? ¿Que él es el diablo al final? Bueno, si mis referentes de afectos me están empujando y pateando, yo soy un ente que esa parte, ese 50%, 50% es genética y 50% es cultura. Ese 50% de la cultura es violento. Ese pobre niño que nació bueno, nació sano en términos biológicos, va distorsionando su personalidad y se va convirtiendo en un ser de violencia. Entonces, por eso es tan importante que la cultura no enseñe la violencia. O sea, penosamente hoy día los juegos, todos esos juegos de videojuegos, ¿qué es lo que enseñan? Violencia. Entonces, innegablemente que corresponde a ustedes, hacedores de información pública, evitar ser partícipes de esa cultura de la violencia. Entonces,
ok, hay el 50% que es la herencia que usted trae desde cuando estábamos montados en los árboles, que éramos monos, hasta hoy día. Eso está en el cerebro. Eso está en una avellana que se llaman amígdalas cerebrales, donde está toda la información. Y eso se modifica. Es posible modificarse, pero no tanto como uno quisiera. O sea, el código genético puede variar, se puede variar. Y de hecho, cada 100 años de vida física del ser humano, esa información pasa a ser genética. ¿Qué quiero decir? Usted toma un hombre, lo pone a picar piedra 100 años. El hijo de ese hombre, en 100 años, sabrá picar piedra. Pero no aprendió a picar piedra. Su padre le tradujo esa información que él hizo durante 100 años al código genético. Entonces, fíjate bien que hay familias enteras que son sinvergüenza. El abuelo, el tatarabuelo, el nieto, son todos malos. ¿Qué pasó ahí? Que hubo una genética modificada, traducida en genes de herencia. Entonces, ¿podemos cambiar la conducta? Es posible, hay modificación de conducta, pero no tanto como algunos pretenden, como que le ponen una cosa eléctrica en la cabeza y te cambian. Eso es de película, eso es ficción. Llegará. Hasta hoy no es posible. Doctor, vamos a una breve pausa, que esta conversación está interesantísima. Volvemos en pocos minutos con otras preguntas que tenemos de interés para el doctor José Sillier Ruiz. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el prestigioso neurólogo, el doctor José Sillier Ruiz. Doctor, recientemente usted tuvo una participación en un evento organizado por la Fundación Fénix y Equilibrium de Miami, y usted trató el tema del cerebro del adicto. La adicción se puede ver a nivel cerebral. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Con algún estudio? Aparte de lo clínico, Sí. ¿se puede ver, se puede comprobar? No, la pregunta es muy interesante y la respuesta es compleja. O sea, no hay un método, es decir, bueno, vamos a hacer una resonancia magnética para ver la adicción. No, eso todavía no se ha logrado. ¿Y cómo se sabe entonces? Se sabe por la historia clínica y por la conducta del individuo. O sea, ¿qué es la adicción? La adicción es una imposibilidad de usted no controlar actos que son dañinos y destructivos para su salud. Entonces, innegablemente que ese fenómeno de la adicción tiene expresión cerebral. Y hoy aceptamos que es una enfermedad. ¿Y cómo se puede ver esa expresión cerebral? La expresión cerebral... ¿Qué la sostiene, qué la sustenta, mejor dicho? No, lo que sabemos hoy día es cómo funciona. No podemos determinarla. No hay una... No se ve. No se ve, es imposible. Porque todavía no hemos logrado esa calidad en las imágenes radiológicas para ver... Todavía, doctor, el electroencefalograma y la tomografía son las armas fundamentales de ya su estamos carrera. en resonancia magnética nuclear. Con espectroscopía. Y PET scan y SPET. Ya tenemos más avanzados que esa época del electro y la tomografía. Ya estamos en más cerca de la intimidad cerebral. Tenemos resonancia magnética espectroscópica y tenemos los SPET, PET scan y SPET. Entonces, no. Con respecto a la adicción, aceptamos que es una enfermedad. Es una enfermedad porque antes creíamos que era una debilidad de personalidad, que era una imposibilidad personal, que era una falla de estructura. No, hoy sabemos y debemos tratarla como enfermedad. La adicción es hoy enfermedad, aceptado en todo el espectro médico. Entonces, yo estuve en esa oportunidad, que eran los 23 años de la Fundación Fénix, que dirige doña Giralda Bustos de Inver. Y mientras conversaban los expositores, tuvo varios colegas, amigos, yo me centré pensando en el cerebro del adicto.
¿Qué hace adicto a una persona? Exacto. Y vamos a hacer la aclaración de que adicto puede ser no solamente a sustancia, puede ser juego. No. Oiga bien, trabajo, sexo, juego, tecnología, los videojuegos, el celular. Somos adictos al celular. Si a ti se te pierde el celular, ay, tú papá, perdiste la mitad de tu vida. Ay, mi madre. Tú no sabes ni el teléfono de tu casa. Óigame, Ya. ¿dónde estamos? Es una adicción. Fíjate que cuando tú te levantas por la mañana, ¿quién me envió? ¿Quién tengo que decirle? Contestar y bueno. No. Es una adicción. Entonces, hay adicciones que son buenas o no son dañinas. Que son manejables. Son manejables, pero hay adicciones que sí son serias. Las drogas, por ejemplo. Drogas, Alcohol. el juego. La ludopatía está considerada peor que las drogas. No me digas. El jugador ¿Y por qué? es que produce placer. O sea, ¿por qué uno se hace adicto? Porque uno bebe trago, porque uno fuma, porque uno hace el amor. Hay hombres que quisieran, oiga bien, yo tengo pacientes de edad, Dicho sea de paso. de edad, que se beben 3 Viagra diarias. Oiga bien, ¿eh? No estoy mintiendo. Con todo el riesgo que se No, óigame bien, después de los 15 años, hacer eso, usted se está atentando contra su vida. Ya. Y aún así no le importa. Tú le explicas, mire señor, esto no puede. Yo como médico me dan la información. Mire, usted está suicidando. Usted está jugando una ruleta rusa. La pistola la 38 con un tiro. Bueno, doctor, de algo hay que morirse. Entonces, bueno, sea feliz. Morir contento. Morir contento. ¿no? Doctor, Derecho. el cerebro humano sigue evolucionando. Sí, indetenible. El cerebro es una computadora que evoluciona día a día. Es como el agua del río. Usted ve el río ahora, usted ve el agua pasar, la que viene atrás es otra agua. Exacto. El cerebro Ni es la misma agua, ni es el mismo río. ni es el mismo río. Entonces, cada vez que usted aprende algo, que usted ejercita su cerebro en algo positivo o negativo, es un cerebro nuevo. El cerebro tiene lo que se llama la neuroplasticidad. Es nuevo y Es le da nuevo. facilidad a que otro que no lo haya hecho, ya si usted lo hizo, él también lo puede hacer. Sí, innegablemente. Inexplicablemente. Esa es la parte buena. Tenemos una capacidad de aprendizaje que termina con la muerte. Que un viejito de 90 años no puede estudiar inglés, no puede estudiar francés. ¿Por qué no? Avance en edad no implica necesariamente enfermedad. Y el cerebro no se pone viejo y la gente se limita. El cerebro envejece, pero tenemos tantas neuronas en el cerebro, que no podemos, si duráramos 150 años, tuviéramos cerebro para 150 años. Es decir Pero que- doctora, así como del mono, que usted lo señaló ahorita, llegamos a este cerebro, qué sé yo, uno cavilando en 1.000.000 de años existe la especie humana. ¿Qué va a En pasar? 100.000 años en la especie, si no viene el apocalipsis. No, el apocalipsis no vendrá, el apocalipsis es para el que se murió. Entonces, el fenómeno de la evolución, mañana tendremos un hombre mitad el humanoide, mitad máquina, mitad ser humano. Tendremos la capacidad, a usted le van a meter una inyección por aquí para que usted sea completamente feliz el resto de su vida. no me digas, ¿sí será? No, eso vendrá. Eso no lo vamos a ver nosotros, pero los tatatán de nosotros lo van a ver. Para ser feliz. Para ser feliz, o sea, porque Pero ¿qué pasa? ¿bajo cuál definición de la felicidad? Eso es que yo no sé cuál será la felicidad en 200 años, ¿no? Eso es. Hoy día tenemos el concepto de felicidad, el dinero, el placer. Errado, porque la felicidad es un estado interior de mansedumbre. Si usted logra en su interior, Aún con carencias, aún con Óigame enfermedades, bien, aún con desamor. con todas esas cuestiones externas, Ya. si usted en su interior logra la mansedumbre, usted logra ser feliz con usted mismo. La felicidad tiene 5 I's. ¿Cuáles son esas 5 I's? Rápidamente. Íntima. Es usted. Intransferible. Yo no le puedo dar a esta dama 5 libras de mi felicidad. Nadie puede hacerlo.
inmediata. No, vamos a ser felices mañana. Mañana. Y es fácil. Déjame disfrutar el programa con Ramón, que yo estoy aquí gozando. Yo me siento en mi casa, que yo estoy gozando. Estamos gozando. Estamos gozando. Entonces, esas IES, si usted las entroniza como norma de vida, usted logrará ser feliz. Yo sueño con un Mercedes-Benz, pero mi jipeta me lleva donde yo no puedo esperar tener el Mercedes-Benz que aspiro para ser feliz. Entonces, y yo quiero un avión. Y si yo no tengo avión mañana, no voy a ser feliz. No, entonces te vas a morir infeliz porque tú no puedes comprar avión. Entonces, a lo que me refiero es que eso no se puede negociar. O sea, el cerebro es inmediato. El ser humano está diseñado para el placer. Por eso las adicciones. Hablábamos ahorita fuera de cámara que si a usted le duele una muela esta noche, a las 8 de la mañana usted está donde el dentista. Ya. Doctor, ¿y la amígdala cerebral? ¿Se puede modificar lo que hay ahí adentro? ¿Se puede desinflamar si está inflamada y eso provocaría ciertos tipos de conducta? ¿Hasta dónde se ha llegado con eso? Si yo tuviera esa respuesta, yo fuera premio Nobel. Si todavía no hay nada al imposible. respecto. Todavía, claro, hay modificación de conducta con la psicoterapia, con la electroterapia, todo eso, o sea, los pasos, pequeños pasos. Pero ¿qué, para el público, qué es la amígdala cerebral? La amígdala cerebral son unas avellanas. Son unas avellanas que están allá en la profundidad del cerebro, que es donde uno siente placer, gozo, memoria. Entonces, son unas avellanitas que al lado hay un pedazo de cerebro de ese tamaño que se llama zona entorrinal. Esa zona entorrinal tiene toda la memoria humana. Lo viejo y lo que aprendimos. Es un tráfico, es una especie de policía de tráfico que conecta eso que tienen las amígdalas allá, las avellanas allá profundas, que es la memoria ancestral, la memoria biológica. Al niño usted no le enseña a chupar, a chupetear el seno de la madre. No, él sabe. Él sabe, él nace con eso. Eso viene integrado. Es un código genético animal, biológico, ancestral. Entonces, esa zona entorrinal, si eso se dañó, usted perdió memoria vieja y memoria nueva aprendida que está en la corteza cerebral, que es lo que... Y entonces, en el caso de Alzheimer, afecta esa zona. Claro, si el daño llegó a esa zona, el paciente lo va a mirar a usted y él no sabe ni fu ni fa, no sabe ni comer. Bueno. Por eso muere, porque el cerebro se le olvidó comer, se le olvidó todo. Hasta respirar. Hasta respirar. Doctor, qué pena no tener más tiempo. Yo creo que usted va a tener que venir con más frecuencia. Muchísimas preguntas. La compañía de ustedes es gratis. Y para los que nos Gracias, pasamos doctor. entrevistando economistas, abogados y políticos, es una especie de sensación de felicidad entrevistar a un médico. Un bálsamo. Un bálsamo. Un viernes entrevistar a un médico. No, Gracias, doctor un Silvia. placer. Muchísimas gracias.